¿Qué estoy tratando de decir con la civilización moderna? Lo que estoy tratando de decir, el hombre de la civilización moderna tiene valores y actitudes. Y cuando digo hombre, estoy diciendo mujer también. O sea, todos estamos ahí involucrados, ¿amén? Pero vamos a comenzar definiendo palabras. Ustedes saben que a mí me gusta definir las palabras. Y vamos a definir palabras. Civilización. ¿Cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española? Civilización dice que es un conjunto de ideas, cultura o arte de un pueblo o comunidad. Ustedes tienen su propia cultura. Yo tengo mi propia cultura. Son dos culturas totalmente diferentes. Por ejemplo, la semana pasada, cuando estuve ministrando a los matrimonios en un seminario, yo les estaba diciendo, porque el tema fue el arte de vivir, el arte de convivir. Ese fue el tema. ¿Convivir es fácil? Convivir no es fácil. Porque fíjense en ustedes, yo vengo de un hogar donde se me enseñaron ciertas cosas. Yo ya tengo mis raíces formadas. Ahora, llega el que va a ser mi futuro esposo y también tiene sus raíces formadas. Entonces, él con sus raíces y yo con mis raíces, ahora cuando nos unimos en matrimonio, tenemos que formar una sola raíz. Y es un poco difícil, no me diga que es fácil. ¿Por qué? Porque tiene una manera él de hacer las cosas que no son a la manera que yo las hago. Ahora, súmele a eso que venimos de diferentes culturas. Más trabajo todavía para convivir. Y no solamente eso, súmele a eso la diferencia de edades. Porque eso no se piensa cuando estamos solteros. Y yo lo digo porque un caso muy cercano es el de la hermana de mi esposo. Ella se casó con un hombre 13 años mayor que ella. Cuando estaban de novio, cuando se casaron, todas las cosas parecían que iban bien. Pero después él empezó a vegetar. Él ya había vivido su vida, ella ahora no, lo que quería era dormir la siesta, comer, estar tranquilo. Ella no, porque a ella no la dejaban salir de soltera. Ella quería salir, pero el esposo no. Entonces esas cosas no las pensamos, porque lo único que vemos cuando nos relacionamos con una persona, y eso le decía yo a los hermanos, vemos a Cupido echando flechas. Y eso es todo. Pero no meditamos las consecuencias que trae más adelante. Y como a eso súmele un montón de otras cosas que se hace difícil la convivencia. Uno es cristiano, el otro no. Se hace difícil la convivencia. No es fácil. Muy bien, ¿qué son valores entonces? Los valores son los principios ideológicos o morales por los que se guía una sociedad. Ustedes tienen valores y yo tengo valores. No necesariamente son los mismos. Usted tiene moral, yo también tengo moral, pero no necesariamente son las mismas. Actitudes. ¿Cuáles son las actitudes? Bueno, la actitud manifiesta la disposición de ánimo. Ustedes se van a dar cuenta si yo vengo enojada, porque mi disposición de ánimo no está como cuando vengo bien, ¿o no? Ahora, con estas definiciones en mente, demos lectura al manual de instrucciones en un pasaje muy conocido por todos nosotros. Se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Lucas. Lucas capítulo 15, y vamos a estar dando lectura del versículo 11 al versículo 24. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Qué tal? Póngase en el lugar de ese padre. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor. Quiere decir que el papá sí le repartió los bienes. Es lo que yo entiendo, ¿no? Sí se los dio. No le dijo no. Los vas a malgastar, es el sacrificio de toda mi vida, ¿por qué me lo vienes a pedir ahora? No le dijo nada de eso. Dice que juntándolo todo, un tiempo después,
el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ni siquiera se quedó ahí en la misma ciudad o en el mismo pueblo que pertenecía al padre y donde él acostumbraba a vivir. Se fue a una provincia apartada. Y allí desperdició, ahí está, desperdició todos los sacrificios del padre. Por eso no le costaba desperdiciarlos, porque no trabajó, ¿no? Muy bien. Entonces dice, desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Honestamente, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgasteado, vino una gran hambre en aquella provincia. Dios corrige a cada uno de una manera diferente, como dijo la hermana, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a Dios le interesa más el alma de cada uno de nosotros que nuestra salud, que nuestro bienestar, que nuestra prosperidad, etcétera, etcétera. Porque podemos tener todas las otras cosas, pero si nosotros no somos salvos, no heredamos el reino de los cielos. Muy bien, entonces dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Resulta que era un hijo en la casa del padre que no hacía nada, disfrutaba de todos los beneficios que había en esa casa, y ahora, fíjense ustedes, por una decisión que tomó, está apacentando cerdos. Ahora ubíquese un poquitito, ubique su vida, yo ubico mi vida también, porque las decisiones que nosotros tomamos traen consecuencias. Muy bien. Entonces dice, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre, me está diciendo que tenía mucho hambre, que hacía tiempo que no comía, de las algarrobas que comían los cerdos. Después de haber comido corderitos en la casa del padre y un buen pan, ahora tenía que comer de las algarrobas de los cerdos. Pero dice, nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jordaneros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, fíjense en el amor del padre, sacad el mejor vestido, vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es que hallado. Y comenzaron a regocijar. La civilización del hombre y de la mujer moderna les está llevando a construir una sociedad cada vez más personalista, egoísta y vacía. Y con la ayuda de la tecnología estamos peor. Escuchamos en los medios de comunicación crímenes, injusticias, vicios, violencias y un fin de males. Son los que cada día el hombre y la mujer moderna deben enfrentar como consecuencia de su carácter. Sin embargo, esta condición de vida no es la que Dios desea para el hombre y para la mujer, para sus hijos. Dios quiere que el ser humano viva en una sociedad justa, generosa y llena de gozo. ¿A cuánto no les gusta vivir de esa manera? Justa, generosa y llena de gozo. A todos. Vamos a conocer 3 aspectos acerca del carácter del hombre y de la mujer moderna a la luz del Hijo pródigo. Y vamos a empezar con el primero. La civilización que el hombre moderno posee es un carácter emancipador. ¿Qué quiero decir con un carácter emancipador? Emanciparse significa liberarse de la sujeción en que se estaba.
Hoy no me va a decir que los jóvenes están deseosos de cumplir 18 años para emanciparse, para gozar de la libertad y no estar bajo la sujeción de los padres. Y eso es general. Y no sucede solamente fuera de las puertas de la iglesia, está sucediendo dentro de la iglesia. El hijo pródigo también quiso emanciparse. Se sentía como un esclavo en la casa de su padre, lo tenía todo. Pero no era suficiente para él, porque quería la libertad de tomar decisiones. Quiero entrar, quiero salir, quiero ir con mi amigo, quiero acostarme tarde, me quiero levantar temprano, me levanto tarde, duermo la siesta, no duermo la siesta. Hago lo que quiero. El hombre y la mujer moderna tratan cada día de alejarse más de Dios y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Tristemente es así. Junto a Dios se sienten como esclavos. Y vuelvo a repetir, y se repitió cientos de veces de este púlpito, que la Biblia no es un libro de prohibición. Ay, no, yo no quiero porque Dios me prohíbe esto, me prohíbe... A mí no me prohíbe nada. Solamente me dice, todo te es permitido. Pero no todo te conviene. Me está dando la solución. Tú haz lo que quieras, tienes el libre albedrío, tienes permiso de hacerlo. ¿Pero te conviene? ¿Acaso al hijo pródigo le convino pedirle el dinero al padre y salir y malgastarlo de esa manera? ¿Tenía amigos? Sí, porque los jóvenes eso es lo que le dicen a los padres. Ay, pero ellos son mis amigos. Tus amigos nunca van a tener el valor de tus padres, empezando por ahí. Y tus amigos son amigos, ¿sabes cuándo? Cuando tú haces las mismas fechorías que ellos. Pero cuando dejaste de hacer las fechorías que ellos hacen, porque te tildan de qué, de holly holly, entonces te dicen, si te he visto, ni me acuerdo. El carácter del hombre y la mujer moderna manifiestan que sus valores éticos, morales y espirituales van en decadencia. Y lo estamos viendo, hermana, es triste. Yo soy mujer y yo veo en la televisión las mujeres que dan los reportes de noticia, la manera que se visten para dar solamente el clima. Están hablando de frío cuando ellas están desvestidas. Y como el hombre es visual y Satanás conoce bien todas las cosas, ¿qué hace? Para que el hombre se atraiga a la televisión, porque si van a poner un automóvil en venta, ¿qué le ponen? A una mujer casi desnuda, pero ¿usted va a comprar la mujer o va a comprar el automóvil? Esa es mi pregunta, porque la mujer no viene incluida en el automóvil. Esa es su idea nada más. ¿Y qué si hablamos de la cerveza? Exactamente lo mismo. ¿Y usted se cree que se va a llevar esa joven a la casa? Lo hacen para atrapar, para atraer, para que caigan. El carácter del hombre y la mujer moderna manifiestan valores éticos, morales y espirituales que van en decadencia. Y mucho más. Y yo le voy a decir, cuando ustedes ven acá un PowerPoint, mis hermanos, sean maduros en la manera de pensar. Le voy a decir por qué. Porque en las escuelas a sus hijos le reparten condones y usted no se molesta. ¿O no? O va a la escuela y le dice a la directora que no lo haga. Usted en la calle ve gente semidesnuda y ¿qué hace? ¿Lleva una manta y la tapa para que su hijo y su hija no la vea? ¿Qué se escucha donde están los chicos? ¿Qué se escuchan en las escuelas? Pero nadie se escandaliza. Pero cuando en la iglesia se predica y se muestra algo, ¡ay, Dios mío! ¡Eso es pornografía! ¿Usted puede tomar a esto como pornografía? No. Si lo ve todos los días en la televisión, hermano, que no se me venga a hacer el santo acá en la iglesia. Porque si usted es santo, apaga el televisor y no lo mira.
El hombre y la mujer moderna se reúnen en lugares determinados. Y yo no le voy a hacer propaganda porque ustedes los nombres de esos lugares los conocen muy bien. Usted ya escuchó también hablar de estos lugares. ¿Para qué? Para desvestirse, para moverse con sensualidad, provocar a la audiencia. Hasta piden dinero y le dan dinero muchas veces sin pedirlo. En una oportunidad, un agricultor tenía un hermoso perro. Miren qué hermoso este perro. Un visitante que recorría aquellas tierras, al ver al perro, le preguntó: «Es un lindo perro, ¿usted lo vende?». El agricultor respondió: «No, yo no se lo vendo, se lo regalo». El visitante, extrañado por la oferta, preguntó: «¿Pero por qué lo regala?». El agricultor, mirando al visitante, respondió: «Este perro tiene un gran problema y por eso lo quiero regalar». ¿Y cuál es el problema que tiene el perro? Que no ladra. ¿No ladra?, exclamó el visitante. «Sí, así es, no ladra», dijo el agricultor. Lo cual no podía soportar. ¿Pero qué sucedió? Este perro, la dueña de este perro, era muy nerviosa. Entonces no podía soportar los ladridos del perro. Y cada vez que ladraba, ella con su bastón le pegaba en la cabeza. Al final, como puede ver usted, el perro quedó mudo. Esta mujer no podía soportar los ladridos del perro. Pero ¿cuál es la moraleja de esta historia? No me desvié, ¿eh? Estoy ahí. ¿Cuál es? Que el hombre y la mujer moderna no pueden soportar los gritos de su conciencia y la quieren acallar. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es un ser espiritual. Venga o no venga a la iglesia, recibió a Cristo como su Salvador o no, sigue siendo un ser espiritual. Con la diferencia que no tiene comunicación con Dios, pero sigue siendo un ser espiritual. Y por ser un ser espiritual necesita someterse a la fuente espiritual, que es su creador. Cuando mi hijo era chico, bueno, los dos eran chicos que vivían en la casa, creo que Leonardo, que es el más chico, tendría alrededor de unos, quizás, 7, 8 años. A él le gustaban mucho los gatos. Y le habían regalado un gatito blanco. Muy bonito el gatito. Y nadie le había enseñado, pero él hacía sus necesidades en el bote de la basura. Tremendo. Y yo hasta me había encariñado con el gato por lo limpio que era. Pero después, un día, llevando yo a mis hijos a la escuela, nosotros teníamos una casa que para guardar el automóvil en el garage, usted no lo entraba derecho del driveway al garage. Tenía que hacer así y entonces recién estacionaba su automóvil. Pero cuando hacía así, aquí había muchas plantas que no se veía la entrada al garage. Entonces esa mañana llevo los niños a la escuela. Yo tenía el automático del garage en el auto. ¿Y qué hago? Doy marcha atrás, bajo con el automático la puerta y me fui a la escuela. Cuando volví de la escuela, voy a entrar el auto y veo que la puerta del garage estaba un tanto así abierta. Y que el gato estaba en el centro de la puerta acostado. Y ahí le daba el sol. Y yo digo, ¿qué gato tonto? ¿Ahí se fue a poner a dormir? No, no estaba durmiendo. Yo lo aplasté con la puerta cuando me fui. ¿Cómo le decía yo a mi hijo ahora? Y para no herir, entonces uno miente. Cuando llegó mi hijo y dice, mamá, no veo el gato. Ay, el gato debe estar afuera. Mentirosa.
Salió a buscar el gato. Digo, debe estar a lo mejor en el galponcito que tenemos afuera donde están las herramientas, la máquina de cortar el césped. Fue, el gato no estaba. Iba pasando el día, oscureció y me seguía preguntando por el gato. Le dije, mira, si el gato no apareció, fíjense en ustedes la bola de mentiras. Si el gato no apareció, quiere decir que no estaba contento en esta casa y que se fue a la casa de la novia. La mentirosa yo. Empezó a llorar por el gato. Todos los días salía a la puerta de la casa a buscar el diario para que yo le buscara un gato. Pero como a mí los gatos mucho, la verdad no me gustan los gatos. Ese lo tenía porque era limpio, pero si no, no me gustan los gatos. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a buscar un gato, pero tiene que ser con una condición. El gato tiene que ser blanco, porque yo sé que gatos blancos hay muy poquitos. Y todavía que le mentí, le hice trampa. Entonces buscaba y me decía, mamá, mira, encontré acá, mira un gato. Sí, pero ese no es blanco. Te dije que la condición tenía que ser blanco. La cuestión que pasa una semana y nada. Los gatos eran marrones, eran negros, pero blanco no había ni uno en el diario. Entonces yo en ese entonces estaba trabajando en un salón de belleza. Y ustedes saben que cuando es la dueña del salón, americana, y cuando llega Navidad, ellos tenían la costumbre de invitar a los empleados con la familia. Entonces estábamos invitados los 4 ahí. Vamos para festejar Navidad, una reunión, y yo lo que menos me imaginaba, que el Señor me tenía una gran sorpresa. Cuando tocamos el timbre, sale la señora, la dueña del salón, y detrás de ella un gato blanco. Y me dice, ¡mamá! ¡Un gato blanco! Ay, yo dije, no. Entonces me dice, ¿lo querés? Enseguida le dijo la señora, ¿lo quieres? Te lo puedes llevar. ¿Sabes por qué te lo puedes llevar? Porque mi esposo cuando viene nervioso agarra el gato y lo estrella contra la pared. Fuimos 4, volvimos 5. El gato se escondía, nos tenía miedo, porque no sabía cómo lo íbamos a tratar nosotros. Teníamos que ponerle la comida e irnos para que él pudiera comer, porque si nos quedábamos, no comía. Nos hemos mudado 4 veces con ese gato y dicen que los gatos se vuelven a la casa anterior. Mentira, este se quedó con nosotros. Pero el pobre tuvo un mal final. Un día estaba durmiendo en una de las macetas que yo no le ponía a la planta porque a él le gustaba dormir ahí porque le daba el sol. Estaba durmiendo en una de las macetas y 2 pitbull que tenían unos vecinos los tenían en jaula. Pero los perros hicieron un pozo por debajo de la jaula y salieron y destrozaron al gato. Lo llevamos al veterinario y dijo, mire, no le conviene operarlo, la operación le va a salir $1000 y no solamente eso, no le voy a dar lugar, no le voy a dar esperanzas de que sobreviva. Así terminó ese gato. El hombre moderno busca callar su conciencia de diversas maneras. Yo en ese momento con el gato busqué de acallar mi conciencia mintiéndole a mi hijo. ¿O no? ¿Ustedes se creen que yo le dije lo que pasó? Nunca se lo dije. Hasta creo que hace 5 años atrás. Le dije, Leonardo, tengo que confesarte algo. Algo que pasó hace muchos años cuando eras chiquito, que buscabas un gato blanco. Ese gato no se fue a la casa de la novia ni se perdió. Yo tampoco lo quise matar, pero fue un accidente. Al bajar, la puerta del garage con el automático quedó ahí. O sea que ahora ya estoy libre. ¿Amén? Ya confesé mi pecado. Muy bien. Una de las maneras que se busca para callar la conciencia es alejarse de Dios. Porque miren, mis hermanos, nosotros
tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Sí o no? Ok. ¿Pero ustedes no creen que los que no tienen el Espíritu Santo tienen una conciencia que les redarguye? Y entonces tratan de acallar esa conciencia. Y una de las maneras que busca es alejarse de Dios, entregándose a los placeres de esta vida y buscando alternativas espirituales. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Alcohol? ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo herejías? ¿Estoy inventando algo? ¿O usted también es testigo de lo mismo? ¿Drogas? ¿Y ahora que la droga es libre? Imagínense. ¿Dinero? Powerball. 220 millones. ¿Usted no quiere tener 220 millones de dólares? Yo también. Yo no me voy a hacer la joli y voy a decir, no, sí me gusta. Pero también pienso que si el Señor me quiere dar millones, ¿ustedes no creen que me lo puede dar? ¿Qué si hablamos de la sensualidad? El pastor estaba diciendo que hay 7 mujeres para un hombre. Imagínense, sobran 6. Esas 6 se visten con garras para ver a quién atrapan. No importa si está casado, está soltero, si es divorciado, si es viudo. Da lo mismo. Da lo mismo. Y si te puedo destruir tu hogar, te lo destruyo también. Viajes. ¿Dónde has ido la última vez? No me digas Tijuana porque eso queda cerca y podemos ir todos. Estoy hablando de viajes. ¿A quién no le gustaría conocer Europa? ¿Quién no quisiera ir a Israel? Existe una gran diferencia en buscar alternativas espirituales que no dejan de ser momentáneas. Porque las mujeres que hoy se visten sensuales y que tratan de desbaratar una familia, esas mujeres van envejeciendo también, se les pasa la hora, se les pasa el tren, por eso están apuradas. Por más cirugía que se hagan, ¿usted no cree que la vejez llega igual? Aquí todas nos ceñimos el cabello y no digamos que no. Pero las canas siguen creciendo. No lo podemos detener. Entonces, ¿qué pasa? Buscan las alternativas momentáneas en vez de buscar la protección divina. Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Diga nada. ¿Qué es nada? ¿Algo le va a faltar? No, nada. Dice nada. Cuando dice todo, es todo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es una promesa. Una promesa. El carácter del hombre moderno necesita un carácter humilde. ¿Qué es carácter? Carácter es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un pueblo. Una de las cadenas más fuertes que ata al hombre a su pecado es la profunda negación a reconocer su condición de vida insatisfecha. Muestra ser feliz, pero en realidad en su interior no lo es. El reconocer el pecado y la mala conducta no es muestra de arrepentimiento. No lo es. Reconocer no lo es. Porque yo lo puedo reconocer, pero me arrepiento. Es necesario acercarse a Dios y confesar delante de Él
que hemos ido por otro camino contrario al que Él estipula en su palabra. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, porque ahora en muchas iglesias la palabra pecado ya no se pronuncia, porque ofende a la congregación. Entonces buscamos otras palabras, pero la Biblia dice pecado. Pecado es ir en un camino diferente al que Dios trazó. Él es fiel y justo para perdonar nuestros ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Una industria pesquera comenzó a sufrir una merma en la demanda de sus productos. El pescado llegaba en condiciones deficientes a los mercados. Buscando la solución al problema, porque había mucha pérdida de dinero en todo esto, decidieron enviar los peces vivos en tanques de agua. La estrategia no tuvo el resultado esperado. La carne de los peces se tornaba frágil. Analizando el problema, decidieron colocar en el estanque los enemigos naturales de dichos peces. Escuche, qué estrategia. ¿Me entendió? Lo repito. Analizando el problema, decidieron colocar en el estanque los enemigos naturales de dichos peces. ¿Por qué? Porque los peces debieron mantenerse en constante movimiento. ¿Para qué? Para que estos enemigos no se los comieran. Para evitar que sus cazadores le dieran alcance. El producto que llegó a los mercados fue de óptima calidad. Con esa estrategia, el hombre necesita un carácter humilde y para conseguirlo, Dios permite, escuche bien, porque es para usted y es para mí, Dios permite que el hombre y la mujer se vean acechados por sus enemigos. Y eso nos forma a nosotros un carácter humilde. ¿Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos? El hijo pródigo debió enfrentarse a su más grande enemigo. ¿Cuál era el enemigo del hijo pródigo? Su carácter. Y todos tenemos carácter, ¿o no? Todos. Y sufrir las consecuencias que este carácter le provocaba. Cada uno de nosotros debemos enfrentarnos a nuestro propio carácter. Y permitir que Dios, por medio de las circunstancias difíciles, transforme nuestro carácter. No hay otra alternativa. A mí no me gusta, yo sé que a usted tampoco, pero es el plan de Dios. Esto es una elección y no una necesidad. El carácter que Dios desea para el hombre es un carácter justo. Dios desea que el hombre, o sea, el ser humano, se revista de su santidad. Para ello, Él proveyó un nuevo ropaje. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Yo antes tenía una manera de pensar, pero ahora en Cristo no. Tengo otra manera de pensar. Y le ha colocado en una posición de privilegio. Dios busca la restauración plena del pecador y no su condenación. No la condenación, sino la restauración. Eso es lo que Dios está buscando. También Dios busca un carácter misericordioso. Dios desea que el hombre sienta suya la necesidad de sus semejantes. Y nos hemos vuelto fríos, hermanos. Y especialmente en este país. ¿O no? Lo tenemos que confesar. Uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Nos quejamos mucho del presidente. Y no vaya a creer que yo estoy muy a favor del presidente. Hay cosas que sí, cosas que no.
Pero ¿usted no cree que al venir nosotros a este país, cada cual trajo su propio Dios? Y nuestros propios dioses fueron apagando al Dios verdadero. ¿No? ¿Tenemos que volver al principio? Estados Unidos hace muchísimo tiempo atrás enviaban misioneros a nuestros países. Ahora no envían a nadie, ni a la esquina. Hablan de otras cosas, menos del Evangelio para ser propagado. Y al presidente, el Espíritu de Dios tiene que tocar su vida, porque él va a tener que instituir otra vez las oraciones en las escuelas y la lectura de la palabra, si quiere que realmente cambie esta sociedad y cambie los Estados Unidos. Y él tendría que apoyar más a las iglesias, donde las personas vienen a encontrar un cambio. Pero hemos visto por experiencia que las iglesias se van cerrando, al revés. ¿Pero para qué son buenas las iglesias? Para ciudad santuario. Para eso sí son buenas las iglesias. El pecado y la condición del hombre deben de estremecernos y motivarnos para darle a conocer la justicia de Cristo. Dios quiere un carácter generoso. Dios desea que los hombres compartan sus bienes con los desposeídos. Ay, ahí sí que me duele. Hermana, tóqueme todo menos el bolsillo. Así como Él provee para las necesidades de sus hijos. Desea que sus hijos compartan con sus hermanos lo que Dios ha provisto. Y cuidado que yo no estoy diciendo que ahora nos hagamos pedigüeños, porque la Biblia dice que tenemos que tener un carácter misericordioso. Usted me puede pedir una vez, y está bien. Pero si yo veo su testimonio que no concuerda con lo que pidió, quiere, no venga a la segunda porque no le voy a dar. Así de sencillo. ¿Para qué nos vamos a hacer los holy holies? Y yo siempre digo, los que se hacen los holy holies un día lo van a bajar de un ondazo, porque vuelan y vuelan y vuelan como los pajaritos, y alguno va a tener una onda y ahí le va a tirar con la piedra y abajo se vino. Porque tenemos los pies en la tierra, hermanos. Si yo voy a comprar medicina, necesito dinero. Si no, no me las dan. Voy al doctor, necesito dinero. Si no, no me los dan. Voy a un restaurante, necesito dinero. Si no, no me sirven la comida. Y eso de lavar los platos, olvídese. ¿Sabe dónde va a lavar los platos? En la cárcel. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, escuche, necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dios quiere que cada uno de nosotros, el hombre moderno y la mujer moderna, tenga un carácter gozoso. Dios aborrece el pecado y por lo tanto nosotros debemos aborrecerlo también, porque nos separa de nuestro Padre Celestial. Ahora la nueva vida en Cristo nos ha llenado de alegría y esa alegría debe ser manifestada como testimonio de nuestra restauración. Por eso la Escritura nos dice, y es inminente, hermanos, que leamos la Escritura. Es inminente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La imagen de Cristo en la Catedral de Turín, Italia, se las voy a mostrar. Ahí se conserva la famosa sábana de Turín. Se dice que esta sábana, se las voy a mostrar también, esa es la sábana de Turín. ¿Qué ven ustedes en esa sábana? ¿El rostro de quién? El rostro de Cristo.
Se dice que esta sábana sirvió para cubrir el cuerpo de Jesús en su sepultura. Muchos dicen que es la imagen de Cristo la que aparece ahí. Otros dicen que es un fraude. Otros aseguran que es un milagro demoníaco. No sabemos cuál es la verdad, pero sí podemos estar seguros que la intención de Dios no era dejar la imagen de su Hijo en una tela, sino dejar la imagen de su Hijo en el corazón de todo ser humano. Porque que yo vea la imagen ahí, ¿qué me va a cambiar? Quizás derrame algunas lágrimas y eso va a ser todo. El carácter del hombre y de la mujer moderna necesita ser transformado. Así como el hijo pródigo reconoció su condición, porque fue la consecuencia de su propia conducta, el hijo pródigo también tomó una decisión. Tomó una decisión, se levantó, se acercó y se entregó a los brazos del Padre. Y si usted lee la Escritura, ahí dice que el Padre salía todos los días a ver el camino para ver si su hijo volvía. Jesús todos los días era el camino para ver si nosotros nos volvemos a Él. Así que cada hombre debe reconocer su condición, levantarse, arrepentirse, acercarse a Dios y entregarse en sus brazos. Y yo quiero terminar con esto y por favor preste atención, porque es sumamente importante. No se distraiga. Y ese era el que estaba. Muy bien, algo sucedió con el DVD de ahí. Pero yo les voy a decir más o menos de qué se trataba. Se hizo una subasta porque falleció un hombre con mucho dinero. Él tenía muchos cuadros y cuadros de valor. Se hizo una subasta para vender esos cuadros. Estaban todos los participantes, estaba la persona que golpeaba el martillo, y entonces el que subastaba no mostró todos los cuadros, mostró un solo cuadro que estaba detrás de él. Y le decía, ¿quién quiere ese cuadro? Y entonces se levanta uno de la audiencia y le dice, no queremos eso, queremos ver nosotros esos cuadros que son de categoría, ese cuadro no nos gusta. Y él volvía a repetir, ¿quién quiere llevarse ese cuadro? Y otro de más allá dijo, por favor no nos haga perder tiempo porque nosotros vinimos aquí para comprar los cuadros de valor y ese cuadro no tiene ningún valor. Y así sucesivamente. Y siempre la audiencia se iba negando a llevarse ese cuadro. Hasta que un hombre de la audiencia había sido jardinero de esta familia poderosa. Y dijo, yo me llevo ese cuadro y lo único que puedo ofrecer son $10. Los demás ni se molestaron en ofrecer más, porque si no lo querían. Entonces el subastador dijo, 1, 2, 3. Se vendió el cuadro por $10. Pero señores que ustedes se encuentran aquí en la audiencia, déjenme leerles algo. Este cuadro no viene solo.
Este cuadro trae una herencia. La foto que había ahí atrás era la foto del hijo del que falleció. ¿Cuál era la herencia? Que la persona que compraba ese cuadro se llevaba toda la herencia que tenía esa familia rica. Porque ¿a quién se le iban a dejar? La pregunta es, ¿quién se quiere llevar al hijo hoy? Y estoy hablando de Jesucristo. Porque vivimos vidas sin Dios. ¿Yo me quiero llevar ese cuadro? ¿Quiero llevarme al hijo? Porque todos creemos en Dios. O sea, cualquiera le pregunta, sí, yo creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿quién cree en el hijo? La herencia viene completa con ese cuadro. Usted se lleva el hijo y usted se lleva la herencia. ¿Cuál es la herencia? Usted va a tener una mansión. ¿La quiere o no la quiere? Porque si nosotros vivimos por caminos desconocidos, por senderos contrarios a los de Dios, no vamos a tener la herencia. ¿Nos hemos divertido? Sí. ¿Ya está? Ok, fantástico. Ahí se solucionó el problema.